¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Los saludamos quien les habla, Diego Ortega, y por supuesto hoy... Ganimedes. Pero un Ganimedes que ha decidido manifestarse, disfrazarse, trocar su esencia inmarcesible por la romper las pipas. Y romper las pipas, más no otras cosas. Y fundamentalmente vino bajo el vuelo de Grouse, The Famous Grouse, que auspicia este canal y que no nos da un solo pound, una sola libra, ni siquiera escocesa, pero le hacemos publicidad a The Famous Grouse. Y si llegara a ver algún funcionario de qué sé yo, quién es Viajeo, no sé José Grouse. José Grouse, el Cacho Grouse. John Grouse. Hijo de Hochi Grouse. Igual lo vamos a poner, porque por ahí ¿qué se enganchan? Por ahí algunos se enganchan. Claro. Che, mira. No. Bueno, en fin, acá está. Pongo la del agua también por la duda. Una vez nos preguntaron, supongo que eso es agua, ¿no? Porque nos servíamos Macallan y bueno, tenemos nuestras buenas maltas. El inmarcesible, como decíamos, Sebastián Porrina, quien Maestro, saludo en este acto solemne. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contentos de volver a encontrarnos. Veo que tenés ahí, sí, lo tengo ese nivel, en otra edición. Muy bueno, muy. Allá por el año, vamos directo al hueso, ¿no? Allá por el 2020, el mundo transitaba un periodo bastante complejo, como sabrán. Estábamos encerrados en una cuarentena de mucho tiempo aquí en Argentina. Por esa época fuimos el país con más había tomado la decisión de no afeitarme ni cortarme el cabello. Es verdad. Primero porque no había peluquería. La barba parecía comerle la cara. La lóbrega barba parecía comer. Hasta que de pronto un día la cosa empezó a aflojar. Aparecía afeitado, con el cabello más corto. Con 20 años menos. Y un jueves a las 6 de la tarde, creo que fue por el 20 y pico de julio, ya no recuerdo, decidimos, está ahí en el video. Perfecto. Decidimos con Sebastián abrir un vivo de Instagram, que solíamos hacer en ese tiempo, para dialogar, charlar durante una hora más o menos sobre Roberto Arlt. Ese vivo tuvo muchísimas repercusiones muy buenas. Pasaron 4 años. Y de algún modo dijimos, tendríamos que hacer algo un poquito más ordenado. Un buen homenaje a don Roberto. O un buen homenaje, o en todo caso, un lindo ejercicio que te propongo para nuestra tarea con La Última Página es, hicimos el programa sobre Arlt hace 4 años. Sí. Pasaron 4 años. ¿Qué más hemos leído? ¿Qué más podemos decir? Digo, hay clásicos, ¿no? Sí. Arlt se convierte en un clásico. Es un clásico de Argentina, por lo menos. Y sería interesante poder hacerlo, no solo con Roberto Arlt, lo hemos hecho con Juan José Saer. Creo que Poe necesitaría una visita renovada. Una revisited. Una Poe Revisited. Pero bueno, hoy vamos a retomar algunas líneas. Por supuesto, vamos a tratar de no repetir lo que ya dijimos en ese programa. Creo que es La Última Página en Instagram, no me acuerdo el número, pero es del 20 y pico de julio del 2020. Están subidos todos. Están todos subidos en la cuenta de Instagram. No tienen buena imagen. No, obviamente, porque era en vivo, con mala calidad de audio, con los teléfonos que teníamos. Exactamente. Y bueno, así que hoy con un poco más de cuidado en la edición vamos a adentrarnos, a continuar, a indagar un poquito sobre este escritor, Roberto Arlt. 1942 murió. Sí, señor, en 1901. 1901. Creo, si no me equivoco. Sí, lo tenía anotado en algún lado. Bien. ¿Qué diremos de Arlt, Sebastián? ¿Por dónde empezar? ¿No? Yo creo que... ¿Me permites tirar adelante. Voy a tirar una piedra? Creo que muchos van a estar de acuerdo, incluso muchos de los críticos, ¿no? Que a veces no coincido, pero en algunos casos sí. Perdón por la, digamos así, por la egolatría argentina, pero vamos, si nos ponemos en la literatura argentina específicamente, yo diría que hay dos, no sé si llamarlas vertientes, pero sí dos grandes hitos en la literatura argentina de la primera parte del siglo XX, que son Arlt y Borges. Sí. A ver, yo entiendo que Borges tiene una dimensión, no entiendo obviamente, compruebo que tiene una dimensión mundial, que las traducciones de Borges son
a casi todas las lenguas, que está citado por enormes monstruos y que Art no es eso. Pero para nosotros lo es. Sí, sí, sí. Es decir, a nivel local, me atrevo a decir, Art es una vía diferente. Es decir, frente a la literatura, indefinible por muchos aspectos, por lo rica que es, de Jorge Luis Borges, en el sentido de un escritor universal, que busca justamente una literatura como un juego de trascendencia o en algunos casos con un juego de la cultura muy particular, tenemos un Art que es, ¿no es cierto?, un escritor en las orillas, en los márgenes de Buenos Aires también, en el centro de Buenos Aires por supuesto, pero que no entró nunca a la universidad sino hasta muy tarde, hasta muy tarde. Y, a ver, muy bien lo que decís. Recuerdo que en ese programa, en ese vivo, que aparte lo hicimos en vivo, ¿no? Entonces tenía Sí, por señor. ahí también la participación un poco más activa de quienes nos estaban viendo en ese momento, y por ahí uno se perdía de pronto en los comentarios. Exactamente. Pero algo dijimos, por lo menos lo dije yo, me hago cargo, justamente en relación con las particularidades de Borges y Art, y yo decía, ¿no?, con cierto desparpajo, que Art era mucho mejor escritor en el sentido de fabricador del arte, dónde vas y lo comparto. del arte narrativo. Totalmente. Extenso y de pensar una coyuntura que después, por supuesto, uno de los comentarios decía, che, no tiene mucho sentido comparar no es una comparación para ver quién es mejor que otro, sino, como bien dijiste, Fueron contemporáneos. entender cuáles son o por lo menos de base, cuáles fueron los fundamentos de una literatura argentina de primera mitad del siglo XX. Sí. ¿No? Sí. Primer tercio del siglo XX, diría yo. No solamente la mitad, porque va un poquito más. Tercio, no, 3/4 del siglo XX. Totalmente. Digo, Roberto Art empieza muy tempranamente su carrera literaria, casi a los 20 años, con Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. En el 1926, la primera edición del Juguete Rabioso. Ya después no recuerdo cuándo salió Los Lanzallamas, Los Siete Locos y el Ya te digo, 1929, 1931 y 1934 Bien, El Amor Brujo. Perfecto, ahí tenemos, ¿no? O sea, y en esa época Borges, en los años 30, está recién publicando ficciones, la Aleph y su gran los 40, obra cuentística. Por supuesto tenemos a un Borges poeta, ultraísta y demás, y en el medio de toda esa efervescencia literaria y tal, la disputa, que ya hemos hablado de ella, Boedo, Florida y demás, y bueno, por supuesto, la figura de Roberto Art muchas veces se la ha querido asociar con Boedo, pero Art es un jugador distinto. Es en un esta rara composición. avis. Una rara avis, exactamente. Y es por eso que, muy bien decía Sebastián, es inevitable pensar, o sea, si tuviésemos que pensar en una historia de la literatura argentina, que gracias a Dios ya lo han hecho otras personas, sin lugar a dudas, pero si tuviésemos que decir, bueno, a ver, para el lector que empieza en estas geografías y que por ahí no, ¿por dónde empiezo? Bueno, va a ser inevitable pensar que después de la consolidación del Estado Nacional, fines del siglo XIX, hay un problema, que es el problema habitual en nuestras latitudes, y que es un problema de orden geográfico, social y cultural. Exacto. ¿No? Como bien decía Sebastián, el centro y las periferias, ¿no? Buenos Aires y las provincias, la ciudad, el puerto y sus alrededores, la capital federal, la provincia de Buenos Aires. La literatura, a ver cómo decirlo, más bien de una tradición que podría ser considerada elitista, entre comillas, la tradición mayor de la literatura con mayúsculas, sí, claro, que podría achacársele a Borges, o se le podría atribuir a Borges, aunque Borges tiene algunas diferencias, ¿no? Y la literatura más bien de márgenes, una literatura más bien corrida del centro,
de los arrabales, una literatura exactamente periférica, que es la literatura de Roberto Arlt. Quiero aclarar, Flores es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que hoy está en pleno centro, pero en esa época era lugar de molinos de viento. Sí. O sea, para que nos entendamos, ¿no? No es el centro de Buenos Aires. Era en los limes. Claro. ¿No? Entonces ahí se configura la literatura de Arlt, que a su vez se configura en una concepción de la literatura que va a contrapelo de la literatura más altisonante, rimbombante, esa literatura que traduce el Grupo Sur, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Esa literatura que viene, no sé, una literatura venida de las grandes usinas de pensamiento y de... bueno, estoy recibiendo un llamado, no importa. Muy bien. Esa literatura, insisto, que viene de las usinas europeas, claro. ¿no? Alta literatura italiana. Es que ahí hay una cosa, francesa, Diego. Inglesa. Borges viene de Europa. Sí. Y Arlt va a ir a Europa. Claro, claro. O sea, hay algo, ¿no? Arlt no viaja a Europa para formarse, sino que Arlt viaja como corresponsal, básicamente a España, en un momento muy importante, en el África también, como corresponsal del diario El Mundo. Entonces hay una cosa muy diferente. Borges viene formado de Europa, frente a un Arlt que cuando viaja ya es un hombre de 30 años, que viaja a Europa con la visión de ir a retratar fundamentalmente una sociedad en crisis, como la que describen las aguafuertes españolas, ¿no? Eso, exactamente. Y me permito, Diego, vos decías muy bien el hecho de la novela, porque Arlt va a escribir 4 novelas: El juguete rabioso, ya Diego las nombró, Los 7 locos, Los lanzallamas y El amor brujo. Y si se preguntase uno qué pasa en 1926-27 cuando Arlt publica El juguete rabioso, yo creo que es una puerta que se abre y una puerta que se cierra y una puerta que se vuelve a abrir. Se cierra ese mismo año con Don Segundo Sombra. Creo que se termina la novela del siglo XIX con Don Segundo Sombra, ¿no? Sí. Y se abre la novela del siglo XX con El juguete rabioso. De hecho, le dedica la novela a Ricardo Guiraldes. A Ricardo Guiraldes, de quien era secretario, ¿no? Sí. Roberto Arlt fungió como... Hay que hacerle un programa a Guiraldes. A Guiraldes, por supuesto. Creo que con don Ricardo Guiraldes se cierra una literatura, incluso se habla del adiós del gaucho, ¿no? En ese sentido, con Don Segundo Sombra, en ese mismo momento y en ese mismo año, don Roberto Arlt, vamos a nombrar a los dos de don porque lo merecen, publica El juguete rabioso, que para mí es la primera novela moderna, por decirlo de una manera, la primera novela del siglo XX de la literatura argentina. Ninguneada, ninguneada, porque hay que tener en cuenta que hasta muerto Arlt, mucho tiempo después todavía se hablaba de un escritor que escribía mal. Recién en los años 80 sí, se lo canoniza, no. Sí, digamos que de manera definitiva sí, un poquito antes empiezan los estudios de Mazota, ¿no? Y demás. Sí. A ver, perdóname, quiero chusmear algo para sacarme una duda. Estamos hablando de este libro de Silvia Zahita, El escritor en el bosque de ladrillos, que excelente. Es acaso la biografía más interesante. Silvia Zahita es una experta en Arlt. Hay que una biografía ver de qué año es esto. De Arlt exquisita. Y no sé si es la primera. Mira, es de abril del 2000. Claro, pero el libro por ahí es un poquito anterior. Primera edición. Pero hay que decir la verdad, las primeras versiones de la lectura de Arlt las va a traer Mazota, va a haber una mirada desde el punto de vista incluso del psicoanálisis de Arlt. Pero yo diría entre los años 40 y 50 hay un olvido. Sí, es del 2000. Bueno, en los años 60 se recupera Arlt. Se lo recupera también desde una mirada desde la izquierda intelectual argentina, que lo recupera propiamente, críticamente, como un autor, en algunos casos dicen es un burgués que quiere tal cosa, y en algún caso como realmente un escritor comprometido sin necesidad de embanderarse, ¿no? Y aparte un escritor completo. ¿Por qué? Porque escribió novela, cuento, y muy buenos. Las aguafuertes, que son textos particulares, magistrales, uno podría hacer un artículo de costumbres, pero no creo que ni siquiera, son mucho más originales, y teatro.
creo que lo único que no escribió es poesía, ¿no es cierto? Es decir, manejó de alguna manera todos los géneros literarios, con excepción de la poesía. Sin duda es un gran narrador, por eso tal vez no la poesía. Con una soltura, con una, digamos, con un desparpajo, ¿no? Sí. Arte es un escritor del desparpajo, en muchos casos, me permito subrayarlo, porque trabaja sus antihéroes, sus personajes, como decía Diego, marginales y demás, concitan la atención del lector sobre la base de un enorme argumento, ¿no? Es un gran narrador, el argumento está muy bien construido. No es algo que va a la deriva para nada, sino que está centrándose fundamentalmente en una acción que tiene una finalidad, ¿no? Está bien pensado. Diego, ¿querés hablar del juguete rabioso? Yo solamente para adscribir a lo que decís, y bueno, concuerdo con que el juguete rabioso en nuestra literatura es el que abre, inaugura el concepto o la forma de pensar modernamente la literatura. Uh-huh. Primer punto, ¿por qué? Por la solidez de la trama en un espacio urbano sobre la base de un modelo de novela de iniciación, ¿correcto? Uh-huh. O sea, exacto. El juguete rabioso, si quisieran clasificarla dentro de las categorías usuales, es un Bildungsroman, ¿no? Una novela de iniciación, una novela, digamos, de pasaje, ¿correcto? Es el tránsito de Sylvie Astier desde sus años 14 a su vida, al ingreso a la vida adulta, de una manera bastante particular, ¿no? Es a partir de la traición, ¿no? Por eso, exactamente. En algún momento nuestro vivo era literatura y sedición. Exacto. Bien, eso es un valor a considerar al momento de clasificar la novela. Pero más allá de eso, es una novela que se piensa modernamente porque tiene una estructura que pareciera ser volátil o pareciera no tener una... O sea, sabemos muy bien, es la historia de Sylvie Astier, cómo se convierte de un muchachito de barrio de las afueras de Buenos Aires, que le encanta la literatura folletinesca, que se inicia a los 14 años con un zapatero andaluz en la historia de Rocambole, qué sé yo, a convertirse en empleado de un ingeniero, el ingeniero Vitry, a partir de una traición. Es un derrotero, ¿sí?, de un personaje marginal hacia un personaje que, sin dejar de ser marginal, uh-huh, porque es empleado de un ingeniero, termina en cierto grado de ascensión dentro de la escala social, ¿correcto? Eso es un tema propio de la modernidad, claro, también, de la modernidad del siglo XX sobre todo. La movilidad, el ascenso social, la idea de progreso. Vos hablabas ayer de una palabra hermosa, la maquinaria. La maquinaria. La maquinaria en todo el sentido, por momentos algo kafkiano, por momentos algo, hablábamos en su momento de Melville, ¿no? Y el mundo de la maquinaria burocrática. En Art no se ve demasiado eso, pero sí se ve como la sombra de la ciudad y de la ciudad como algo que avanza sobre los arrabales o que los tiene ensombrecidos, es una cima a alcanzar. Exactamente. Pero aún así los personajes de Art siguen encausados, no solo como causa, sino también encausados en tanto una deriva casi como un río, uh-huh, siguen encausados en proyectos de superación personal, a veces un poco delirantes, claro, a veces demasiado románticos. El sueño de Silvio es ser ingeniero uh-huh, en la Fuerza Aérea. De hecho, en los primeros capítulos, los bandidos creo que se llama, los caballeros de la medianoche, fabrica un cañón y tiene ciertos conocimientos de ingeniería, luego los trabajos y los días, luego el juguete rabioso y finalmente Judas Iscariote, que son las 4 partes de la novela. Digo, el trayecto de Silvio es querer ser alguien, sí, por sus propios medios, a partir del conocimiento técnico. Llega a ser alguien no a partir de sus medios, sino a partir de su debilidad, de su cierta hipocresía, que es traicionar al rengo, y logra ser alguien, pero no el que él quería ser. Claro.
Entonces, esos temas, ese modo de trabajar los personajes, esa pulsión en el diálogo, los diálogos de Arlt tienen una naturalidad muy interesante. Sí, totalmente. Al punto de que hay algunas líneas críticas o algunas corrientes que consideran que podría ubicarse a Arlt y sobre todo al Juguete Rabioso dentro del realismo. Yo discuto eso, qué sé yo, bueno, no yo quién soy para discutirlo, pero sí, hay argumentos para discutir y debatir esas categorías. De hecho, el realismo es una categoría interesante a debatir, tenemos que hacer un programa sobre eso. Pero es moderna no solamente por eso, es moderna también porque va a contrapelo de esa literatura que bien decía Sebastián, más bien de protesta o comprometida. Claro. Dentro de la cual Arlt está inmerso, pero sí, es una crítica, es una protesta, es una crítica contra el mundo burgués, sobre todo con el mundo moderno. Con Augusto Vitri, Augusto, no sé si era Augusto o Arsenio Vitri, no me acuerdo, el ingeniero. El ingeniero. Es una crítica también al mundo de la cultura, de la alta cultura, Arsenio Vitri. Arsenio Vitri. Al mundo de la alta cultura, sí. De esa cultura que habla en francés en la novela. Que habla en francés, que lee o que traduce mal a Baudelaire, ya hemos hablado de esto, pero también es esta idea de la cultura como consumo, y la cultura como consumo a veces irónico, a veces sin sentido, un consumo también, ¿cómo decirlo?, inerte, vacío, arrumbado en una biblioteca que después termina incendiada, ¿no? Es decir, quemar la cultura, esa cultura inmóvil, estática, es también una toma de postura. Sin duda. Y sin embargo, podemos decir que, está bien, Borges escribe desde su biblioteca, ¿no? Desde la biblioteca universal, biblioteca personal, se llama esa antología bellísima. Arlt también escribe desde una biblioteca universal, pero no lo declara. Hay que hacer, por supuesto, un trabajo de análisis y de indagación sobre las fuentes. Exacto. Y sobre el modo de construir. Está por allí el Lazarillo de Tormes, ¿no? El pícaro, el personaje de Silvio y de Lázaro. Está allí una referencia a la literatura clásica griega o al gran libro de Hesíodo, la Teogonía, los trabajos y los días. Está allí la referencia a las Sagradas Escrituras con Judas Iscariote. Está allí Rocambole, está allí la referencia a la literatura folletinesca, Punzón du Terrel, ¿no? Las aventuras de Rocambole. Está allí Baudelaire, está allí también el lirismo de la búsqueda y recuperación de la figura amada, ¿no? ¿Por qué no el Dante? Claro. Pensando allí en Eleonora, esa Leonora que absorbe la imaginación de Silvio. Está Poe, claro. Por supuesto. Pero además de hacer todo este rastreo, está el lenguaje en Arlt. Está el lenguaje. Y está el mecanismo y el dispositivo literario, o sea, hacer literatura. Arlt es un hacedor de literatura. Sí. No hay una sola palabra en El Juguete Rabioso que esté puesta al azar, aunque la crítica se haya esforzado, pero escribe con faltas de ortografía, escribe mal, cita mal a Baudelaire, porque no es un coro de gitanos, es un coro de gusanos o viceversa, y qué sé yo. Y no es tanto una problemática de la corrección de la forma, sino en el fondo. Claro. Que a su vez se construye por la forma. Por ahí estoy siendo un poco críptico. A lo que voy es que Arlt parte primero de una literatura más bien enraizada en la problemática del hombre moderno y sus dificultades de enfrentarse a ese mundo moderno. Totalmente. Pero para ello se vale de recursos y de formas literarias que son propios de la literatura clásica. Sí. ¿No? A primera vista uno diría que son personajes derrotados, sí, porque ya están derrotados desde el origen, en tanto son oficinistas. Hay algo
Estamos en una época, 1920 y tantos, en los que, por ejemplo, Mariani escribe los cuentos de la oficina, ¿no? Elías Castelnuovo, Elías toda esa Castelnuovo, gente, Barleta. todo el grupo Barleta, todo el grupo de Boedo, claro, sustentan la idea de un proletario de cuello duro, ¿no? Que fundamentalmente está alienado, y es verdad, está alienado en una oficina desde la que no se ve un solo árbol, porque es el Buenos Aires del centro que está humeando, ¿no? Está claro, el bosque de ladrillos, exacto. Encerrados en una oficina de la cual no existe de la cual no se puede extraer ningún tipo de ideal ni nada, y obviamente el escape de muchos personajes de Art es la salvación descubriendo fundamentalmente o un inventando algo, que Art fue también inventor, ¿no? En algún sentido, las medias que no se corren y demás, o escapándose dentro de un ideal utópico, ¿no? En muchas de sus novelas, y de sus cuentos ni hablemos, y de sus obras de teatro, que después vamos a hablar de ellas, hay algo particular, que es el personaje que abre la ventana y en medio de la ciudad ve otra cosa. Por ejemplo, uno puede pensar en este sentido en la gran frustración que significó para toda la clase obrera, ¿no? El estar encerrado en una fábrica o en este caso en una oficina, que es lo mismo. Es la misma situación gris, burocrática, gris absoluta. Pero Art, cuando pone la solución, ahí hay una diferencia con los señores del compromiso de Boedo. Que Art todavía sigue teniendo para ellos una ingenuidad idealista. Es decir, todavía el personaje puede escapar, en ese sentido, dentro de su imaginación. Lo hace Sylvie Astier cuando piensa en prender fuego la librería donde trabaja, y cuando al quemar ese mundo, tal vez, otra vez los libros quemados, ¿no? Otra vez intentar escapar a un mundo nuevo, algo que lo manche de una manera notable, que sea una mácula absoluta, que termina realizando en la traición, ¿no? El peor de los pecados, Judas Iscariote, justamente, el pecado máximo. Pero fundamentalmente, también, esta idea de que el personaje ya de por sí, al estar enloquecido, por eso la otra novela es Los Siete Locos, ¿no? Busca una humanidad que hay que volar en 1000 pedazos, ante un orden que es el orden de la maquinaria moderna. No importa el capitalismo, el orden de la maquinaria moderna, del cual es heredero, ¿no es cierto? Es herencia del capitalismo. Más allá de la ideología y demás, hay algo fundamental, que es la idea de un hombre absolutamente alienado. Su escape, la imaginación. En todos los escritos está eso. Por eso en Las Aguafuertes se evidencia fundamentalmente la idea de un canto al barrio, ¿no? Viste que en Las Aguafuertes siempre está el buscar el hombre de barrio, el hombre que está sentado en la puerta de la casa con la camiseta, ¿no? O el molino de viento en Flores, o la vecina que chusmea con otra vecina. Es decir, ese pequeño mundo que irradia ¿cómo decirlo? No quiero ser ni esotérico ni nada, pero que ubica al ser humano en una raíz. Es el barrio, la pequeña patria que le va quedando, ¿no? Frente a un mundo que está destrozándolo todo. Frente a ese bosque de ladrillos que está destrozando todo, como bien dice Silvia Zaita en El escritor en el bosque de ladrillos, ¿no? Una biografía de Roberto Arlt. Es decir, he ahí el tema. Y sin embargo, ninguna tensión embanderada. Esa es la otra diferencia. Es que no hay una sola bandera de partido. No es el realismo socialista, ese es el tema. Por eso insisto con el gran logro de pudiendo haberse encolumnado tranquilamente en cualquiera de las corrientes del momento. También pensemos esto, ¿no? La configuración política de Argentina en esos años era como siempre, ¿no? De verdad, de una complejidad particular, ¿no? Y digo, habiendo podido encolumnarse en alguna de estas dimensiones políticas y tal, no lo hace. Exacto. Decide, en todo caso, digamos, disparar
para todos lados, disparar en el sentido de apuntar sus cañones. Vos fíjate que el concepto de traición, en este caso, este acto vil y terriblemente humillante para un ser humano, Judas Iscariote, ¿no? Claro. El traidor, puede ser leído doblemente. Es decir, se puede entender como, por supuesto, sobre todo para la clase trabajadora, para el obrero y para el mundo del delito, ¿no? Para la mafia, el mundo del AMPA. Del AMPA, claro. Es el peor, delatar al otro. Claro, La delación. Escoria del género humano, como decía Alfredo Palacio. El delator. Delatar al otro, el corazón delator de Poe. Claro. Delatar al otro es una de las traiciones más terribles. Sin duda. Andate, traidor. Claro. Sin embargo, para la clase burguesa, que es la que representa Arsenio Vitri, Arsenio Vitri, es una señal de valía. Claro. Muy bien, decime que... Es como cuando el preceptor, yo fui preceptor, vos también, entra... Desapareció la cartuchera de Roncagliolo. Nadie se va hasta que la cartuchera... Fue Rocatagliata. Y el que me dice en secreto y en preceptoría, antes del mediodía, quiero que aparezca y no se va a enterar nadie quién fue el que dio la información. Es un acto de tremenda... delación. Bajeza, ¿no? Es decir, bueno... También un poco la figura de autoridad genera eso, ¿no? Es decir, tendrá premio el que diga quién fue el responsable. No, claro, es un horror. Está bien, visto en perspectiva. Y es lo que sucede. Arte está mostrando esta cuestión con la delación que provoca Silvio Astier al final de la novela, cuando él mismo, habiendo sido parte del plan del robo de la caja fuerte del ingeniero de Vitri, termina delatando al Rengo. Y la novela termina con una frase, tropecé con una silla y salí. Así termina la novela, de esto hemos hablado en su momento. Tropecé con una silla, caminó mal. Claro. Ahora él es el Rengo. Exacto. Como Edipo. Claro. Edipo es el que anda mal, que tiene los pies hinchados, el que anda torcido. Y Silvio piensa que ha encontrado la rectitud porque ahora le van a dar un puesto en Comodoro Rivadavia, precarizado, por supuesto. Obvio. No va a ser lo que quiso ser y se va a conformar con eso, con esa mediocridad. Carga con una culpa. Con una culpa. Que es la mediocridad del hombre moderno. La mediocridad nunca es bien entendida la mediocridad, ¿no? La mediocridad no es el aura mediocritas. Exactamente. Claro, no es Horacio. Entendida justamente como claro. eso de, mira, flaco, no vas a hacer más que esto. Claro. Vas a ser un pequeño empleadito. Engranaje en una maquinaria en la claro. que el día que te oxides, que no sirva más, chao, te descartamos, ponemos otro y chao, nos fuimos. Y todas tus aspiraciones me las comí. Se las comió la máquina. Para el capitalismo no hay seres imprescindibles. Exactamente. ¿No? Cuando en la vida uno sabe que hay seres imprescindibles. Y todo el tiempo, es una forma de decir, pero por lo menos en Los Siete Locos, en El Juguete Rabioso, en Los Lanzallamas, Art va construyendo y va trabajando sobre esos grandes pilares que han sostenido al capitalismo, a la modernidad, al progreso, que son el dinero, los negocios, el estatus social, las relaciones, los vínculos, la verdad. Construye ese mundo para luego ponerle personajes que van a ir en desmedro de ello. Erdosain, Remo Erdosain, Silvio Astier, que a la vez son personajes o antihéroes o contrapartidas de ese mundo que de alguna u otra manera, sobre todo Astier, terminan absorbidos en la ¿cómo se dice? En el dínamo. En la misma maquinaria de siempre. Son a la vez alimento y lo que se desecha, alimento y desecho de ese sistema, de esa maquinaria. Exacto. Y eso Art lo entendió muy bien. Y por eso también es válido pensar que, bueno, por algo la crítica más bien de izquierda o pseudo socialista lo toma como diciendo, hey, este hombre está diciendo las verdades de nuestro
proyecto, de nuestro movimiento, ¿no? Pero Art era eso y era mucho más. Exactamente. El Art de la isla desierta, bueno, la isla desierta por supuesto. Claro. O el de los cuentos del jorobadito. Exacto. Bueno, ustedes saben que El Perdón, criador de la- gorilas, El jorobadito, son sus libros de cuentos. De la misma manera que maneja con magistralidad el texto extenso, como el de una novela, ¿no? Ustedes estarán mirando que El juguete rabioso es una novela corta, en cierto modo, tiene apenas, en esta edición tiene 140 páginas, pero luego nos encontramos con, que no la he bajado, pero Los siete locos o Los lanzallamas, que son novelas más extensas. Los siete locos a mí me parece una genialidad desde todo punto de vista. Es una sociedad secreta que se plantea destruir el orden social actual. Son, podríamos decir, anarquistas que lanzan una... Totalmente. ¿no? Que son 7 personajes, aparte el número 7, ¿no? en todo ese valor, la idea de una sociedad secreta que cada uno de ellos con individualidad intentan destruir el Estado. Y ahí hay frases en esa novela que tienen una carga política, no solo a primera vista, sino que han tenido en algún sentido para la historia específica de Argentina, yo me atrevo a decir casi un valor oracular. Porque en un momento, por ejemplo, se habla de la deuda externa. Se crea la deuda con la idea de esclavizar un país y obviamente que no pueda salir de ese berenjenal, como diríamos en Argentina, de esa red sin seguir perteneciendo a un orden al cual se nos da para cierto modo, pero se nos quita muchísimo más de lo que se nos da. Hay que decir que también en Art hay algo que es muy, muy marxista, en el mejor sentido del término, en el mejor Marx, que es el que ya no exista ningún tipo de sacralidad. Es decir, cuando el capitalismo destrozó todas las bases de la sacralidad, ¿no? Como lo dice Marx muy claramente en esa hermosa frase, todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Es decir, ya está todo lo sólido desvanecido, todo lo que es trascendente está desvanecido, entonces lo único que queda es el capital. Y es el capital el que gobierna la sociedad. Tanto es así que me atrevo a plantearle por ahí a alguien que tenga más espíritu que yo para esto, tal vez desarrollar un estudio sobre las obras de teatro de arte desde un punto de vista un poquito diferente, desde el punto de vista de la alucinación. Tomemos por caso La isla desierta, tomemos por caso El desierto entra en la ciudad, tomemos por caso 300 millones, incluso hay, ahora me voy a acordar, hay Saverio el Cruel, ahí está, Saverio el Cruel. Estaba a punto de decirla y dije... Ahí está, no muy es de bien. Marechales, No, era Severo Arcángel, Severo Arcángel. El banquete severo, sí, señor, muy bien. Saverio el Cruel. Si tomamos esas obras, por ser algunas, porque hay muchísimas, hay Prueba de amor, etcétera, etcétera, y demás, en todas hay algo que ha sido leído como, el elemento onírico fantástico. Y a ver. Es más un concepto de alucinación de la realidad. Saverio, que se cree el dictador de una sociedad. Los empleados de la oficina que ven una isla desde su oficina y que está allí como un ideal. La criada de 300 millones que vive una vida alucinatoria en torno de haber ganado 300 millones, siguiendo vestida de criada. Es impresionante. La obra hay que verla. Yo la vi en el Teatro San Martín hace muchos años y realmente es una joyita. Es decir, la monstruosidad que genera el sistema político, económico y social actual, que es el mismo de esa época, lo único que ahora ya no es en ese sentido tan descarado, sino que se ha encubierto de valores que creemos que son valores, ¿no? Y que aplaude la mayoría de la población, diciendo qué bueno el progreso que hemos logrado, ¿no? Para los que creemos que no hay nada de ese progreso, y no estoy hablando del progreso tecnológico porque eso es otro sentido. Lo que hay realmente allí es que
la enfermedad de los seres humanos generada por el sistema. La única escapatoria que queda es la alucinación. Pero eso es innovador, Art. Es muy innovador. ¿Por qué? Porque se me dirá, bueno, la alucinación aparece en otro tipo. Sí, pero aparece como fantasma del terror, por decirlo de manera, o aparece también en algunos casos, específicamente, como enfermedad psiquiátrica. Acá no es ninguna de las dos cosas. No hay una enfermedad psiquiátrica. Acá hay la alucinación del hombre alienado. Por eso, en ese sentido, es profundamente marxista. Bueno. Claro que sí. Es decir, cuando Saverio el Cruel, que le llenan la cabeza para que sea el dictador de algo, que es un vendedor de manteca, si no me equivoco, no me acuerdo, vendedor, una cosa, ahora no me acuerdo, vendedor de... Sí, tipo, un oficio... Claro, es un vendedor en las casas. Como Silvio sin vendiendo papel, ¿no? Exactamente, totalmente... Claro, ¿no es cierto? Un vendedor casa por casa. Y le hacen creer que tiene la posibilidad de hacer, y si fuera esto, se convierte en un tirano. No solo hay un convencimiento en su mente, sino fundamentalmente hay una liberación de todo aquello que está presionado sobre la base de un sistema que lo ha generado. Lo mismo que pasa en Los Siete Locos, con estos locos, pero también lo mismo que le pasa a la criada de 300 millones, que es una chica que vive en una familia, perdón, no vive, discúlpenme, sirve, ese es el término, a una familia rica cuyo hijo, un degenerado, abusa de ella. Y en esos abusos que tiene, obviamente, en la habitación pobre de ella, ¿no? Porque es la criada de la familia, ella alucina la idea de haber ganado la lotería y vivir una vida de lujos, que es la reposición del amo y el esclavo, si se quiere hegelianamente, ¿no? Porque ella ¿qué hace? Lo mismo. Pero no deja de ser una criada. Fíjense, cuando se puede hacer una lectura desde el punto de vista incluso de lo político, no es necesario poner el cartel abajo. Art lo hace de manera genial. Porque por eso digo que es la primera novela moderna, El juguete rabioso, y sus novelas son las primeras novelas modernas. Frente a una sarta de novelas que se publicaron en la época, ¿sí? Entre 1926 y 1950, si quieren por cerrar una época, 25 años por decir así, se publicaron una serie de novelas. Yo creo que ahí Adán Buenos Aires es lo único que se salva, ¿no? En medio, y por ahí me estoy olvidando alguna otra de por sí, pero no creo que haya mucho más. ¿Qué es lo que retumba en la condición humana del todo lo sólido se desvanece en el aire? Las novelas y las obras de teatro de arte, que han planteado justamente la alienación humana sin necesidad de bajar los 10 puntos del manifiesto comunista. ¿Sí? Claro, sin necesidad del decálogo. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo más genial. Porque eso es lo más genial. Porque es un escritor profundamente entendido de que la realidad social no es una pintura que hago sino fundamentalmente de ver lo que ha provocado en los seres humanos, el sistema que se vive. No se olviden ustedes que en 1929, cuando Art publica Los Siete Locos, está estallando la bolsa de Nueva York. Entonces, el hecho de plantear un estallido no es algo tan loco. Obviamente lo que están planteando aquí en Argentina es una locura. En 1931, cuando vienen los lanzallamas, la cosa ya todavía es mucho mayor porque estamos viviendo la dictadura de Uriburu. Claro. ¿Sí? La primera dictadura militar argentina del siglo XX. Y en ese momento Art está escribiendo en el diario El Mundo desde 1927-28, si no me equivoco, 28. Sus primeros textos no llevan ese nombre, pero después las aguafuertes, que son porteñas, españolas, fluviales, patagónicas, de África, africanas. Las aguafuertes fueron un género, hay, no sé, decenas, centenas de aguafuertes. Cuando alguien me dice, tengo las aguafuertes porteñas, le digo, ¿cuál? Es una selección. Silvia Zahita, todo esto son las citas de las obras de arte. Miren, son 100 páginas. Nombrando el día en que salió en el diario El Mundo. Diario que se vendía más cuando salía Aguafuerte. Por eso lo descubrió Musso Sáenz Peña, que dijo, hay que variar el día, porque si no se vendía los jueves nada más. Entonces dijo, no, un día que Art publique los lunes, otro los martes, otro jueves, otro sin avisarle. Como la última página. Como la última a veces página. sale un lunes, a veces no sale. Claro.
Y lo último, Diego, porque en este sentido nos van a decir, bueno, están comulgando con el común, ¿no? Hoy en día arte está consagrado en una... Sí, me alegra poder coincidir con muchos críticos. De hecho, coincido con lo que dice Silvia Zahita, me parece estupendo su análisis magistral. Pero creo que todavía da más jugo esta Sí. fuente, da mucho más jugo. Sí. Porque hay que ver a un arte que tiene todavía una veta de cierto ocultismo y de cierto trabajo con la psiquis muy particular. El arte realista y demás ya está muy trabajado. Bueno, psiquis no me refiero a psicoanálisis, me refiero a otra cosa. Sí. Sí. Ese es un tema para una tercera parte, tal vez. Podría ser. Art. Un visionario, un Roberto distinto. Godofredo Christoffersen. Qué nombre. Gottfried, ¿no? Gottfried. Así que bueno, hemos tratado de complementar, de ampliar, de seguir leyendo aquello que hiciéramos en julio del 2020. Estamos mediados de abril, ¿sí? Promediando el primer mes de otoño. En un día gris. En un día gris, un día artiano, ¿por qué no? Sí, en cierto modo, ¿no? Un día artiano. El bosque de ladrillo, el bosque de lo... Sí, un enorme, ¿cómo decirlo? Ladrillo gris. Sí, oscuro. exactamente. Así que bueno, nada, simple y llanamente invitarlos a leer a Roberto Art, invitarlos a que se suscriban si no están suscritos, a que revisen por favor los medios de comunicación y fundamentalmente los cursos que estamos dictando en la Academia de la Asociación de Estudios Humanísticos. Nos ayudan mucho. En este momento tenemos 4 cursos en carrera: el curso de la Divina Comedia, el taller de escritura creativa, el curso sobre el romancero gitano y el curso sobre Hamlet Qué de lindo, William Shakespeare, Diego, qué lindo. que estamos promoviendo. Hamlet así lo que, da el señor, ¿eh? Sí, bueno, Vayan que hay otras sabe cosas del tema, también importantes, sabe del así tema. que Leyó un resumen de Leroux. sí, ¿cómo se llama? De Wikipedia. Ah, no, de Wikipedia. Wikipedia es otra cosa. Bueno, Wikipedia. Wikipedia. Ya vamos a poner algunos En esa vamos a estar artículos de nosotros. la Wikipedia. Bien. Así que gracias, Sebastián, como siempre. Muy bien, un Dieguito, placer. una sola cosa. Sí. De Famous Grouse. Sí. Grouse. The Famous A ver, Grouse. muchachos. ¿Cómo es, Diego? The Famous Grouse. Ahí está, The Famous Grouse. A ver, Grouse is manden important. algo. You have to Tienen send la money. coronita acá arriba. Please send Para money. monarquicos estamos los dos. Me Vamos. salió medio irlandés, más que Sí, cosas. está- Please send money. es Send de money. Belfast, es de Send money. Belfast. Nos vemos el lunes que viene en una nueva emisión de La Última Página. Gracias por estar ahí. Buena semana. Chao. Adiós. Gracias.